Voy a invitarles para que abramos las Biblias y nos vamos a ir allí a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 13 hasta el verso 18. Dice el verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Oremos, hermanos, para que el Señor nos hable a través de su palabra en esta noche. Padre Celestial, gracias en esta hora. Te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que se encuentran en este lugar. Te pedimos, Señor, que podamos reflexionar alrededor de tu palabra, ser exhortados, edificados y consolados y alentados también en esta esperanza bienaventurada de tu venida. Señor, habla a nuestros corazones y permite que hoy podamos con gozo, con alegría, salir de aquí fortalecidos y alentados en esa esperanza gloriosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, estamos frente a un texto que puede ser visto desde muchos ángulos y que de forma paralela puede alimentar a otros textos que explican los temas escatológicos, los temas que vendrán a futuro. Y vamos a enfocarnos desde el contexto inmediato del texto, que era lo que estaba ocurriendo allí en la iglesia de Tesalónica, que inspiró al apóstol para escribir estas palabras. Y vamos a mirar de cómo estos versículos van a mostrar cómo el conocer de forma correcta la obra de nuestro Señor Jesucristo puede disipar la tristeza de los creyentes al recordarles la esperanza que nos trae esa obra salvífica. Pero también el apóstol está escribiendo estos textos para alentarlos a ellos, para que a su vez ellos puedan alentar a otros en las promesas futuras que tenemos en Cristo. Si usted nota, allí en el versículo 18, lea conmigo, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, esto debe ser un tema que se comparta entre nosotros de forma continua, que no sea simplemente un tema de una predicación, que no sea un tema de una exposición, pero lo que el apóstol está diciendo aquí es que esa debe ser la constante y el tema que abarque nuestras conversaciones. Aliéntense unos a otros, ¿con qué? Con estas palabras. Entonces no es el tema de un evento, es el tema de la cotidianidad que nos abarca a nosotros. Entonces, esta consolación que el apóstol está hablando aquí está basada en 4 puntos que quiero tratar en esta noche. Esa consolación de la cual deben ellos hablar continuamente. Lo primero es que ellos deben creer y estar confiados en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con eso es que ellos se van a alentar, que deben estar con la fe puesta y estar confiados
en la obra de Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto les va a traer como resultado, como consecuencia, que ellos a futuro serán resucitados y participarán en la venida del Señor. Si ellos entienden bien la obra de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección, y miran toda la obra salvífica, ellos se van a alentar sabiendo que eso trae unas consecuencias, y las consecuencias o el efecto será que los muertos en Cristo serán resucitados y participarán ellos en la venida del Señor. Con eso es que se deben de alentar. Pero también, número 2, ellos se deben alentar creyendo en la palabra de Dios y en las promesas reveladas por el Señor. En otras palabras, que tanto los que duermen en el Señor como los que estén vivos al momento del Señor llegar, ambos participarán en ese momento glorioso. Es una promesa que Dios les hizo. Es una revelación que Pablo recibió directamente del Señor y que se la transmitió a los tesalonicenses, de que tanto los unos como los otros harían parte de ese momento glorioso de su segunda venida. En número 3, ellos deben alentarse sabiendo que nos reuniremos en las nubes con nuestros seres queridos que durmieron en el Señor para recibir al Señor en el aire. Esa promesa es clara y la encontramos en el verso 17, que vamos a estar juntos, que nuestros familiares que durmieron en el Señor, ellos estarán con nosotros, si es que nosotros hemos quedado hasta su venida, y ambos grupos, tanto los que durmieron como los que estemos vivos, nos vamos a encontrar en las nubes para recibir al Señor en el aire. Con eso es que deben alentarse. Y número 4, que todos estaremos con el Señor por toda la eternidad. Con esas palabras es que el apóstol está diciendo aquí, ustedes deben que alentarse. De eso es que ustedes deben de hablar cuando se reúnan y alentarse unos a otros. Entonces miremos el primer elemento que muestra aquí el apóstol, y es creer y estar confiados en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lea el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Los hermanos de Tesalónica estaban tristes y muchos de ellos habían muerto, algunos por la persecución, otros por diferentes situaciones habían muerto, y ellos habían pensado que solamente esa venida y ese evento glorioso era para los que estaban vivos. Pablo les había dicho que él iba a participar de ese evento también. Entonces era tan expectante en sus mentes la idea de que el Señor vendría, que ellos se habían entristecido pensando en los que ya habían muerto en el Señor, y estaban pensando que ellos se perderían de ese momento glorioso de la segunda venida. Entonces Pablo aquí no les está prohibiendo a ellos que hagan duelo por sus familiares, por sus amigos que habían muerto. No se prohíbe un duelo natural por nuestros amigos fallecidos, porque nuestro Señor lo había hecho en algún momento con Lázaro cuando murió. La Escritura dice que cuando Lázaro murió y Jesús llegó allí a esa aldea donde estaban Marta y María, San Juan capítulo 11, el verso 31 al verso 35, la Biblia dice que Jesús entonces, al ver a su hermana que estaba llorando y a los judíos que estaban acompañando ese momento de dolor y de tristeza por la muerte de Lázaro, también estaban llorando, entonces Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Y el texto dice más adelante que Jesús lloró. Entonces es una reacción natural del ser humano que sienta tristeza,
que sienta dolor. Pues uno no le puede pedir a alguien que se le ha muerto un familiar, decirle, no, no llore, no, tranquilo, que es que murió en el Señor y entonces él ya está con el Señor. Sí, eso es verdad, pero sentimos un dolor natural, humano, y el Señor no prohíbe eso. Pero sí, el apóstol está diciendo aquí que nosotros no debemos sentirnos tristes como los que no tienen ¿qué? Esperanza. Esa tristeza sí puede embargar nuestro corazón, pero sí se nos prohíbe que nosotros nos sintamos tristes, acongojados y apesadumbrados, de la misma manera como los del mundo que no tienen esperanza, como los incrédulos que no tienen esperanza. Hay una referencia en Efesios capítulo 2, el versículo 12, precisamente hablando de los incrédulos. Dice la Biblia: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El mundo está sin esperanza, y cuando muere una persona sin Cristo, pues no hay esperanza para esa persona. Pero ustedes no deben ver la muerte de esa manera para aquellos que han dormido en el Señor. Entonces, en contraste a eso, miramos cómo la cultura de la época, en el tiempo de estos hermanos, ustedes saben que ellos estaban bajo una cultura grecorromana, en donde la visión de la muerte era muy diferente a lo que pensaban ellos como creyentes. Para un griego, por ejemplo, vemos algunas poesías de la cultura griega. Los griegos tenían en muy alta estima la vida y la intelectualidad y todo esto, pero menospreciaban la muerte. Y ellos decían, no, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, y uno se muere y se acabó y ya. Entonces ellos no tenían un valor de la eternidad. Es más, un poeta llamado Catulo dijo estas palabras: cuando al fin se ponga el sol de este corto día, tenemos que dormir una noche interminable, una noche interminable. Es decir, no hay esperanza, van a estar todo el tiempo en la eternidad. No tenía una esperanza como la que tenemos nosotros. Otro poeta de ellos dijo: de uno ya muerto no hay resurrección. O sea, ellos no creían en la resurrección. Por eso cuando Pablo fue al Areópago y empezó a hablarles de la resurrección de Cristo, a esos que estaban allí escuchando, esos filósofos y pensadores, cuando Pablo les habló de la resurrección, inmediatamente ellos se fueron y dijeron: otro día te oiremos, palabrero, acerca de eso. Y se fueron, porque los griegos no creían en la resurrección, no creían en esa esperanza que muestra la Escritura. Entonces esos creyentes de Tesalónica, como ellos venían de esa cultura, muchos de ellos hacían parte de esa cultura, todavía en sus mentes tenían esa idea. Y Pablo entra allí entonces a mostrarles la esperanza a esos creyentes mencionada en las Escrituras, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Miremos por ejemplo en el libro de los Salmos, capítulo 16, que esa esperanza de la resurrección estaba vigente en ellos, y no solamente en el momento en que Pablo escribe la carta, sino también desde el Antiguo Testamento. El Salmo 16, el verso 9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahí se está hablando de la resurrección. Se está hablando de la resurrección. Aunque es un salmo mesiánico, pero se está hablando de la resurrección. En el capítulo 73 del mismo libro de los Salmos, el versículo 24 dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Ahí de qué está hablando?
de la glorificación, de la resurrección. Y en Proverbios capítulo 14, en el versículo 32, el proverbista, haciendo ese contraste entre los impíos y los justos, escribe estas palabras, verso 32. Dice: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Escuche bien esto, la segunda parte de este texto. Mas el justo en su muerte tiene ¿qué? Esperanza. Entonces Pablo está diciendo aquí: ustedes no son como los incrédulos que no tienen ¿qué? Esperanza. No, ustedes tienen una esperanza viva. Y esa esperanza no solamente la tienen ustedes como creyentes del Nuevo Testamento, sino que la tenían ¿qué? Los antiguos, que también habían creído en nuestro Dios. Todos estos textos muestran que los creyentes, incluso los del Antiguo Testamento, también tenían la esperanza de un día resucitar, de un día ver cara a cara a nuestro Señor. Y esa fue la esperanza predicada también a los corintios. Ya en la carta a los corintios, váyase allá al capítulo 15, ya en el Nuevo Testamento. Entonces fue la misma esperanza que tuvieron los antiguos. Mire lo que dice el verso 20 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Mas ahora, dice Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es la primicia, luego nosotros. Y agrega: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, absolutamente todos los que estamos en Cristo, seremos ¿qué? Vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo está diciendo aquí que Cristo es la primicia de los que resucitaron. Él es el primogénito entre los muertos, pero Él es la primicia, y luego seguimos ¿qué? Nosotros, ¿cuándo? En su venida. Entonces, los hechos y la vida de Cristo, la vida que Cristo experimentó, se repiten y se repetirán ahora en nuestra vida. Cristo murió, Cristo resucitó, y así los creyentes, también nosotros, un día moriremos y luego que resucitaremos. ¿Con quién? Con Cristo. Pero en el caso de Cristo, la Biblia dice que Él murió, pero cuando se refiere a nosotros, dice que nosotros dormimos en el Señor. ¿Por qué? Porque ahora entonces Cristo, a través de su obra salvífica, lo que hizo fue quitar el aguijón de la muerte, y lo que ahora hacen los creyentes no es morir. Nosotros no morimos ahora. Nosotros lo que hacemos es entrar en un profundo ¿qué? Sueño, para que en el momento en que el Señor otra vez hable, nosotros seamos ¿qué? Levantados de un sueño por la voz de nuestro Señor. Note usted allí en el versículo, vuelva allí a Primera de Tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No dice de los que mueren, sino de los que duermen. Entonces el Señor murió para quitar el aguijón de la muerte, para que nosotros hoy ya no hay muerte para nosotros. Ahora lo que hay es un sueño profundo, en donde el creyente lo que hace es dormir, y en el momento en que el Señor lo llame otra vez, Él pueda responder a ese llamado. Con eso los está alentando el apóstol, y les está diciendo entonces de forma clara que ellos deben estar confiados en la muerte y la resurrección de Cristo,
Porque así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y Él es las primicias de los que durmieron, nosotros también resucitaremos con Él. Si ustedes tienen claro eso, entonces no pueden estar tristes, porque bajo esa esperanza es que nosotros vivimos. En lo segundo, entonces, que ahora Pablo les dice que deben alentarse, es en creer en la palabra y en la promesa revelada del Señor. Y en el versículo 15, ahora el apóstol les va a mostrar que hay una palabra y una revelación directa de Dios para el apóstol Pablo, y es mostrar el orden en que se va a ejecutar esa resurrección. Lea conmigo el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces Pablo está recibiendo aquí una revelación gloriosa del Señor para alentar a esos creyentes que estaban tristes porque estaban pensando que esos que habían muerto se iban a perder ese evento glorioso de la venida del Señor. Y Él les dice: no, estén tranquilos, ellos van a ser resucitados primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, entonces seremos que arrebatados para que juntamente nos encontremos en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Pero no se desalienten, que tanto los que duermen en el Señor como los que estén vivos participaremos de ese momento glorioso. Eso fue una revelación gloriosa que el Espíritu Santo le dio a Pablo. Pablo está hablando aquí de algo en términos de la cultura. Es una palabra que significa estar presente o llegar, la venida del Señor. En otras palabras, está hablando de lo que sucedía en la cultura romana imperial, que esa venida del César era un acontecimiento tan importante que podía dar lugar incluso a una nueva era. Está hablando de cómo los emperadores hacían su aparición en la ciudad principal y llegaban y entraban por las puertas de la ciudad, y cuando el emperador llegaba a esas ciudades donde él tenía dominio, donde él tenía poder, tenía influencia, entonces dice que ese emperador entraba a esa ciudad con una corte, con un ejército, y la gente salía a recibir a ese emperador, y eso era sinónimo de que vendría una nueva era para ellos. Eso podría significar también que habría un cambio radical en la historia de esa ciudad, y por eso en esa avenida el emperador era saludado con grandes honores. El pueblo se gozaba, había alegría, el pueblo esperaba con expectación la venida de ese emperador, que seguramente traería o arrojaría beneficios extraordinarios para todos los habitantes de esa ciudad. Y de allí el carácter de fiesta, de alegría, de júbilo que habría en esa ciudad. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo aquí, que el Señor aparecería, la venida del Señor, como ese rey que entra a la ciudad. De esa misma manera va a aparecer el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, pues Él lo prometió. Y en el versículo 15 entonces habla y dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. En palabra del Señor. Es decir, en virtud de una revelación directa que el Señor le hace a Pablo, Pablo está tomando esas palabras y está diciendo: esto es palabra del Señor, no es palabra mía. El Señor ha mostrado esto. ¿Y qué le ha mostrado el Señor a Pablo? Verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la revelación que el Señor le muestra a Pablo para que aliente a esos creyentes. Tenía esa esperanza tan viva que Pablo dijo: los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, nosotros vamos a recibir al Señor en las nubes.
¿Qué mensaje nos da eso a nosotros, hermanos? Que hay un triste alejamiento de esta bienaventurada esperanza y estamos pensando más en la muerte más bien que en la venida del Señor. O sea, le estamos haciendo más fuerza a que vamos a morir de una enfermedad o en un accidente o en cualquiera de esas situaciones, cuando lo que debiera ocupar nuestra mente es que a cualquier momento el Señor ¿qué? Viene. Pablo no está pensando aquí que se va a morir. Pablo está pensando aquí en el versículo 15 que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cuál era la esperanza de Pablo? Que él iba a ¿qué? A ser arrebatado, que él iba a ser transformado, y él estaba viviendo y teniendo la venida del Señor tan cerca que él se incluyó ahí. Pero hoy quizás nos estamos nosotros pensando, oiga, yo, ¿cómo me iré a morir? Y estamos pensando en la muerte y no en la venida del Señor. Así de que en Romanos capítulo 13, el versículo 11, nos muestra cómo la expectación de esos creyentes era que la venida del Señor. Verso 11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora, dice Pablo, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Pablo está hablando en ese sentido. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, cuando el creyente pierde esa visión, cuando el creyente pierde esa esperanza, comienza ¿a qué? A debilitarse, a entristecerse, a dejarse opacar por los problemas y las dificultades, a entristecerse y quizás hasta enredarse en las cosas de este mundo, porque él dice, no, mi Señor tarda y hay tiempo. Pero el lenguaje de estos hombres era otro. Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Y aquí dice, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Estaban hablando del tema. Mateo capítulo 25, el verso 13, dice la Biblia, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de ¿qué? De venir. Es el tema expectante. Y Pablo está hablando de eso. Lo tercero es que Pablo los alienta y les dice que nos reuniremos en las nubes con nuestros seres queridos que durmieron en el Señor para recibir al Señor en las nubes. Hermanos, no se entristezcan. Sus hermanos han dormido en el Señor, pero ellos, al igual que nosotros, participaremos de ese momento glorioso. El Señor viene. Y el Señor se va a personar de su venida. Dice la Escritura en el versículo 16, Él mismo, porque el Señor mismo, o sea, Él no va a mandar un delegado, Él no va a mandar a alguien, no, Él mismo, en toda su majestad, en toda su presencia, en toda su persona, Él mismo vendrá como lo prometió. Los ángeles dijeron, este Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como le habéis visto ir, así volverá él mismo. Ya no para ser vituperado, no, va a ser que glorificado, va a venir en gloria. En el capítulo 4, el versículo 16, entonces dice que el Señor mismo descenderá. Esto cumple la promesa de Juan capítulo 14, váyase allá Juan capítulo 14, el versículo 1 al 3. Cuando el Señor le diga a usted, es que yo mismo voy a ir, es porque lo va a hacer personalmente, y ya se lo había dicho a sus discípulos. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es ratificando la promesa que Jesús le hizo a los discípulos en Juan capítulo 14 del verso 1 al verso 3. No se turbe vuestro corazón, no se entristezcan, no tengan temor. Creéis en Dios, creed también en mí. No se pongan tristes,
como los tesalonicenses que estaban tristes. Lo mismo le dijo a los discípulos: no se pongan tristes, no tengan temor. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Verso 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, escuche bien, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo vendré otra vez. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El Señor mismo vendrá. Y lo que está ratificando aquí es la promesa que Jesús le hizo a los discípulos. Hechos 1:11. Ya lo leímos. Entonces no es que va a mandar un mensajero para que nos vean, los mando traer, no. Ahí se cumple también lo dicho por los ángeles. El capítulo 1, el versículo 11. Quiero que lo miremos de nuevo para que usted reconfirme. Los cuales también le dijeron, hablando de los varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Él no va a mandar a otro, Él va a venir personalmente por los suyos, por los que un día compró a precio de sangre. Él los va a recoger. En este momento está en el cielo, pero Él dice: yo voy a ir a recogerlos. ¿Usted no le da confianza a eso? ¿Usted no le da alegría a eso? Eso no le da seguridad. Cuando usted le dice a un hijo: hijo, tranquilo, quédese ahí que yo voy a ir a recogerlo. ¿Qué dice el hijo? No, mi papá viene a recogerme. Pero si yo le digo a usted: tranquilo, usted va a llegar a ese aeropuerto, usted no conoce nada, usted va a llegar a un país extraño, a una ciudad extraña, a un lugar extraño, pero estése ahí tranquilo que yo personalmente lo voy a ¿qué? A recoger. Yo voy a ir a buscarlo. ¿Usted qué le da en su corazón? ¿Qué le produce eso? Confianza. Eso es lo que el Señor quiere que usted sepa, que Él personalmente nos va a recoger, va a venir por nosotros. En el verso 16 también dice: con voz de mando. Lo que vemos aquí, ¿sabe qué es? Un grito de guerra. Se presenta a Jesús como el Rey victorioso, dando la palabra de mando a sus huestes celestiales, a su séquito, para el último ataque, para su triunfo final sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Ya no viene en debilidad, ya no viene en un pollino hijo de alma. No, dice la Biblia, con voz de mando, con grito de guerra, viene a rescatar a los suyos y viene a aplastarle definitivamente, como dice Pablo allí en el capítulo 16 de Romanos, que en breve nuestro Dios aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Y Apocalipsis lo muestra. Lea allí en Apocalipsis 19 para que vea la figura de ese guerrero. Verso 11: entonces vi el cielo abierto. Este es un zoom de lo de cómo va a llegar el Señor. Dice: vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Por eso dice: con voz de ¿qué? De mando. Y eso fue un aliento para los tesalonicenses. Ustedes están corriendo, están huyendo, están siendo vituperados, los están hasta matando, pero tranquilos, que este Dios que prometió venir por ustedes, vendrá Él mismo con voz de grito de guerra a levantarlos a ustedes. No sean milanes, no se entristezcan, vivan bajo esa esperanza.
Hablen de eso, aliéntense con esas palabras, cada uno de ustedes. Y ahora dice, con voz de arcángel, con presencia angelical. El texto está diciendo aquí, podría pensarse que estaba hablando de presencia de arcángel Miguel, porque Miguel es identificado con la resurrección del pueblo israelita en Daniel capítulo 12, el versículo 1 al 3. Habla de Miguel como ese arcángel guerrero. Hermano, lo que nosotros vamos a vivir y a presenciar es algo que usted nunca se lo ha imaginado. Va a haber presencia angelical en ese momento. Miguel y su ejército, y el Señor montado en ese caballo, mostrando el dominio, el poder, el gobierno, la autoridad, como ese rey, como ese emperador guerrero está entrando. Y dice, y con trompeta de Dios se está haciendo la convocatoria. Es un señal, es la señal de un momento en donde el pueblo debe reunirse alrededor de Dios, como lo hacían en el Antiguo Testamento. Cuando tocaban la trompeta, el pueblo israelita se juntaba. Éxodo capítulo 19, el verso 16 muestra cómo el sonido de trompeta reunía al pueblo. Y eso es lo que Dios va a hacer. Será una trompeta de liberación definitiva para el pueblo de Dios. Zacarías 9:14, váyase allí a ese texto. Es un momento en donde nosotros debiéramos estar a la expectativa. Escuche esto. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro, del sur. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en la tierra. ¿Qué está mostrando aquí? A un guerrero viniendo a recoger a los suyos. ¿Todo esto para qué? Vuelva allí finalmente a Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 17 y 18. Dice la Biblia: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Y este acontecimiento incluirá entonces una transformación completa. ¿Y qué va a hacer el Señor con nosotros para sacarnos de aquí, que nuestros cuerpos no se desintegren saliendo de este planeta? ¿Qué va a hacer Dios? Bueno, la explicación está en 1 Corintios capítulo 15, el verso 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y agrega, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte, ¿en qué? En victoria. ¿Qué se necesitará? Que Dios transforme este cuerpo en un cuerpo incorruptible y un cuerpo mortal en inmortal. ¿Para qué? Para que salgamos de aquí a recibir al Señor, que en las nubes, y estar para siempre con Él. Esa fue la esperanza, y esa debe ser la esperanza nuestra. Mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mire de lo que hablaban los creyentes: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esas debieran ser las palabras que nos alientan a nosotros hoy. Estemos en pie, tenga la bondad. Vamos a orar. Quizás usted ha perdido la esperanza, hermanos, que sea el Señor alentándonos en esta noche, y que cada mañana que amanece o en cada momento que estamos viviendo, estemos viviendo bajo esa expectativa. Eso será lo que aliente a los creyentes hoy también, en este siglo XXI, que siga esa misma esperanza alentándonos a nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por esta esperanza viva, que al igual que esos creyentes de Tesalónica, que en algún momento se desanimaron, se entristecieron, que estaban apesadumbrados por la persecución y quizás entristecidos por la muerte de sus hermanos, Padre, que vuelva a resurgir en nosotros la llama de la esperanza, basado en la resurrección de Cristo, basado en la esperanza bienaventurada, en que tu Hijo aparecerá en cualquier momento, en cualquier instante, para venir a recogernos a nosotros, que estamos en este mundo quizás afligidos, pasando pruebas y momentos difíciles, pero que eso quedará atrás cuando hagamos parte de ese momento glorioso, de encontrarnos con ese glorioso y majestuoso Salvador en las nubes, participar de ese momento glorioso. Expectantes debiéramos estar en nuestra vida diaria respecto a esa venida gloriosa. Padre, tú lo prometiste en tu palabra y así se va a cumplir. Te pedimos en esta hora que esta iglesia, al igual que cada uno de los creyentes, estemos velando y estemos a la expectativa de este momento, y que ese sea la razón por la cual nosotros estemos fervientes, estemos trabajando para la obra de Dios, sabiendo que debemos trabajar entre tanto que el día dura, porque la noche vendrá cuando ya nadie podrá trabajar. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén.